El primer soldado italiano coronó la cresta al amanecer, recortada contra el pálido cielo siciliano, y el cabo Daniel Reeves le disparó en el pecho antes de que el hombre siquiera lo viera. El segundo soldado apareció 3 segundos después, y Reeves volvió a disparar. El mecanismo del M1 Garand se sincronizaba con precisión mecánica. Para cuando el tercer y el cuarto soldado se dieron cuenta de que se adentraban en una zona de muerte, Reeves ya había cambiado de puntería y disparado 2 veces más, y la ladera rocosa que se suponía indefensa se había convertido de repente en el terreno más peligroso del sur de Sicilia. Era el 12 de julio de 1943, y lo que la compañía italiana que avanzaba por esa ladera no sabía era que el solitario cabo estadounidense que los esperaba no tenía intención de retirarse, no llegaba apoyo, y solo tenía 8 balas en su fusil, 100 más en sus bolsas, y una posición tan perfectamente elegida que el número no importaría tanto como la geometría y la voluntad. En julio de 1943, Sicilia era una isla atrapada entre imperios. La invasión aliada, la Operación Husky, había comenzado el 10 de julio con desembarcos anfibios masivos a lo largo de la costa sur, y ahora las fuerzas estadounidenses, británicas y canadienses avanzaban tierra adentro contra los defensores alemanes e italianos, quienes habían tenido años para preparar posiciones defensivas en algunos de los terrenos más desafiantes del Mediterráneo. El paisaje en sí mismo era un arma. Empinadas colinas que se elevaban desde las llanuras costeras, valles que canalizaban el movimiento hacia corredores predecibles, carreteras que serpenteaban por un terreno donde cada curva ofrecía una posible emboscada, y un calor estival tan brutal que convertía el esfuerzo físico en una lucha agotadora contra la deshidratación y la insolación. Las fuerzas italianas que defendían Sicilia eran de calidad mixta. Algunas unidades eran formaciones veteranas con experiencia de combate en el norte de África, bien dirigidas y con un entrenamiento competente. Otras eran batallones de defensa costera llenos de hombres mayores y reclutas renuentes a quienes se les había dicho que defendían suelo italiano, pero que tenían poco entusiasmo por morir por el imperio en declive de Mussolini. Las unidades alemanas que reforzaban la defensa italiana eran algo completamente distinto. Profesionales, experimentadas y decididas a hacer que los aliados pagaran cada kilómetro. Daniel Reeves tenía 23 años y llevaba 18 meses en el ejército, la mayor parte de ese tiempo entrenando en Estados Unidos antes de embarcar hacia el norte de África en mayo. Provenía de la Virginia rural, hijo de un cultivador de tabaco que le había enseñado a disparar antes de enseñarle a leer, y había crecido en un mundo donde la puntería era una habilidad práctica más que un deporte. Se disparaba para alimentarse, para proteger al ganado de los depredadores, y porque la munición costaba dinero y desperdiciarla era un desperdicio. A los 15 años, Daniel podía acertar a un conejo en carrera 70 yardas con el viejo Winchester de su padre, y para cuando se alistó después de Pearl Harbor, probablemente era mejor tirador que el 90% de los hombres que el ejército intentaba entrenar. El ejército lo reconoció rápidamente. En el entrenamiento básico, se convertía en experto con cada arma que le ponían en sus manos. En el entrenamiento avanzado de infantería, los instructores lo usaban como ejemplo de técnica de tiro adecuada. Cuando su unidad, un regimiento de la 45 División de Infantería, se desplegó en el Mediterráneo, Daniel era un cabo que dirigía un escuadrón de fusileros y portaba el arma que definiría la infantería estadounidense en la Segunda Guerra Mundial, el M1 Garand. El M1 Garand fue revolucionario en aspectos que no resultan evidentes hasta que se comprenda que reemplazó. La mayoría de los ejércitos de la Segunda Guerra Mundial equiparon a su infantería con fusiles de cerrojo, el K-98K alemán, el Lee Enfield británico y el Mosin Nagant soviético. Eran armas sólidas y fiables, pero requerían que el tirador ajustara manualmente el mecanismo de cerrojo después de cada disparo, lo que reducía la cadencia de fuego y obligaba al tirador a cambiar la mira y la posición corporal con cada disparo. El M1 Garand era semiautomático. Utilizaba la presión del gas de cada cartucho disparado para expulsar automáticamente el casquillo y cargar uno nuevo, lo que permitía al tirador disparar tan rápido como pudiera apretar el gatillo sin apartar la vista del objetivo ni mover el cuerpo. Tenía capacidad para 8 cartuchos en un cargador interno que se expulsaba automáticamente a vaciarse, produciendo un pin distintivo que se convirtió en uno de los sonidos característicos del combate de infantería estadounidense. El general George Patton lo llamó el mejor arma de combate jamás concebida, y aunque era una exageración, no era absurda. Un fusilero estadounidense con un M1 podía disparar con precisión al blanco a una velocidad casi 2 veces mayor que la de un fusilero enemigo con un fusil de cerrojo, y en el combate de infantería, donde los segundos importaban y el volumen de fuego preciso a menudo determinaba quién vivía y quién moría, esa ventaja era enorme. Daniel conocía la M1 a la perfección.
Había disparado miles de balas durante el entrenamiento, había aprendido sus peculiaridades y características, había descubierto que disparaba ligeramente a la izquierda a distancias superiores a 300 yardas y que el gatillo se deslizaba ligeramente antes de romperse limpiamente. Había aprendido a cargarla con suavidad sin pillarse el pulgar en la acción, un error que le provocó dolorosas lesiones y el apodo de pulgar de M1 entre los soldados descuidados. Había aprendido a mantenerla obsesivamente porque el sistema de gases que la convertía en semiautomática también hacía más sensible la suciedad y la acumulación de carbón que una simple de cerrojo. Y lo más importante, había aprendido a disparar con precisión bajo presión, a controlar la respiración y la presión del gatillo incluso cuando el corazón le latía con fuerza y la adrenalina le gritaba que se diera prisa. Cuando la 45 División desembarcó en Sicilia el 10 de julio, Daniel era tan competente con su fusil como cualquier soldado de infantería del ejército estadounidense, y estaba a punto de descubrir exactamente cuánto valía esa competencia cuando el apoyo institucional de un ejército moderno desapareció y lo dejó solo con nada más que su arma y su entrenamiento. La situación que llevó a Daniel a posición aislada se desarrolló a través de una serie de pequeños fallos que derivaron en un desastre táctico. Su compañía tenía la tarea de asegurar una cresta que dominaba un cruce de carreteras clave que la división necesitaba controlar para su avance tierra adentro. Se suponía que la misión sería sencilla: avanzar durante la oscuridad, asegurar el terreno elevado antes del amanecer y mantenerlo mientras los ingenieros mejoraban el camino para los camiones de suministro y los blindados. Pero la información que indicaba que la cresta estaba poco defendida o posiblemente indefensa resultó ser errónea. Había un batallón italiano en la zona, y aunque no ocupaban la cresta, estaban lo suficientemente cerca como para responder cuando las fuerzas estadounidenses comenzaron a ascender hacia ella. El contacto se produjo justo antes del amanecer, cuando el pelotón de Daniel se encontraba disperso en una pendiente pronunciada, exhausto tras horas de movimiento nocturno a través de un terreno más difícil de atravesar de lo que indicaban los mapas. El fuego de ametralladora desde una dirección inesperada dispersó al pelotón, matando al teniente y a 2 jefes de escuadrón en la primera ráfaga. En la confusión que siguió, los escuadrones se fragmentaron mientras los hombres buscaban refugio, perdieron contacto entre sí en la oscuridad y luchaban por comprender qué estaba sucediendo y de dónde provenía el fuego. El escuadrón de Daniel se encontraba cerca del frente de la columna del pelotón, y cuando comenzó el fuego, se encontraban a unos 200 metros de la cresta. La reacción inmediata de Daniel, entrenada mediante interminables ejercicios repetitivos, fue sacar a sus hombres de la ladera expuesta y ponerlos a cubierto. Los condujo hacia arriba en lugar de hacia abajo porque el terreno ofrecía mejor cobertura arriba y porque retroceder cuesta abajo significaba encontrarse directamente con la fuerza enemiga que estuviera detrás de ellos. Subieron a toda prisa el último tramo de ladera en la oscuridad, raspándose las manos y las rodillas con la roca volcánica, y llegaron a la cresta justo cuando el amanecer comenzaba a despuntar lo suficiente como para ver. Lo que Daniel encontró allí fue a la vez mejor y peor de lo que temía. Mejor porque la cima militar de la cresta, la posición ligeramente por debajo de la cresta real que ofrecía campos de tiro sin recortar a los defensores contra el horizonte, estaba desocupada y ofrecía una excelente cobertura en forma de afloramientos rocosos y un muro bajo de piedra que algún granjero había construido décadas antes. Peor aún, porque cuando Daniel miró hacia abajo, vio que su pelotón estaba completamente disperso, con los hombres acorralados o desplazados, sin una línea defensiva coherente ni un liderazgo aparente que los uniera. Y peor aún, porque al mirar a su izquierda, a lo largo de la cresta, vio movimiento. Infantería italiana, mucha, avanzando por la cresta desde sus propias posiciones, con la clara intención de ocupar el terreno elevado y acorralar al disperso pelotón estadounidense desde arriba. Daniel tenía quizás 90 segundos para tomar decisiones que determinarían si él y su escuadrón sobrevivían o morían. Su entrenamiento le indicaba que debía intentar unirse al resto del pelotón, restablecer contacto con el liderazgo que aún quedara y actuar como parte de una defensa coordinada. Pero su instinto y su rápida evaluación del terreno le indicaban que retroceder ladera abajo significaba abandonar la mejor posición defensiva disponible y adentrarse en el caos, donde no tendría campos de tiro despejados ni forma de utilizar eficazmente las ventajas de su fusil. La posición en la cresta ofrecía algo excepcional y valioso: líneas de visión claras en múltiples direcciones, buena cobertura y ventaja de elevación. Si lograba mantenerla, aunque fuera brevemente, podría frenar el avance italiano lo suficiente como para que el pelotón disperso que se encontraba abajo se reorganizara. Si la abandonaba, los italianos la ocuparían y la usarían para destruir lo que quedaba de la fuerza estadounidense. La decisión fue más instintiva que calculada. Daniel ordenó a su escuadrón, 7 hombres incluido él mismo,
que buscaran posiciones de tiro a lo largo del muro de piedra y se prepararan para atacar a los objetivos que se acercaban por la izquierda. Luego se situó al final del muro que ofrecía el mejor campo de tiro y esperó a que los italianos llegaran a su alcance. Al principio avanzaron con confianza, una formación del tamaño de una compañía de unos 80 hombres avanzando en columna táctica a lo largo de la cresta, esperando claramente ninguna resistencia, como mucho, una resistencia dispersa de un enemigo derrotado. No avanzaban descuidadamente. Había exploradores al frente y la formación mostraba disciplina táctica. Pero no esperaban lo que Daniel había dispuesto para enfrentarlos, una posición defendida con campos de tiro despejados y fusileros estadounidenses con armas semiautomáticas. Los exploradores italianos que encabezaban la formación entraron en el alcance efectivo de Daniel a aproximadamente 200 metros, avanzando por la cresta bajo la creciente luz del amanecer. Daniel los dejó acercarse a 150 metros, queriendo estar seguro de los impactos y que el fuego de su escuadrón tuviera el máximo efecto al llegar. Entonces disparó, y el explorador que encabezaba la formación cayó. Volvió a disparar inmediatamente, con el mecanismo del M1 funcionando automáticamente, y el segundo explorador cayó. Su escuadra abrió fuego medio segundo después, una descarga irregular que derribó a 3 italianos más y obligó al resto a buscar refugio. Lo que siguió fue un tiroteo que duró aproximadamente 20 minutos, pero que a Daniel le parecieron horas. Los italianos, sorprendidos pero no presa del pánico, intentaron desplegarse desde la columna hasta la línea y aplicar su superioridad numérica. Daniel y su escuadrón atacaron a todos los objetivos que se presentaron, disparando con precisión disciplinada en lugar de disparar por pánico. La capacidad semiautomática del M1 le permitió a Daniel disparar, evaluar el impacto e inmediatamente atacar a otro objetivo sin apartar la vista de la mira ni perder su posición de tiro. Los italianos, armados principalmente con rifles de cerrojo carcaño, pudieron devolver el fuego, pero a menor velocidad y con menor precisión, ya que avanzaban hacia el fuego en lugar de disparar desde posiciones preparadas. El muro de piedra que Daniel había elegido para su posición resultó ser perfecto. Era lo suficientemente alto como para proporcionar una cobertura sólida cuando se agachaba tras él, pero lo suficientemente bajo como para disparar por encima desde una posición estable y protegida que minimizaba su exposición. La roca volcánica absorbía las balas de fusil sin romperse en fragmentos peligrosos, y la construcción irregular del muro permitía múltiples posiciones de tiro a lo largo de su longitud entre las que Daniel podía alternar para evitar volverse predecible. El comandante de la compañía italiana, quienquiera que fuese, tomó una decisión tácticamente acertada, pero operativamente condenada por el terreno y la posición de Daniel. Intentó flanquear la posición estadounidense enviando un elemento del tamaño de un pelotón más a la izquierda de la cresta para rodear el muro de piedra y atacar lateralmente a la escuadra de Daniel. Daniel vio el desarrollo de este movimiento y comprendió de inmediato lo que significaba. Si la fuerza de flanqueo tenía éxito, su posición se volvería insostenible y su escuadra sería destruida. Pero el terreno que había hecho tan fuerte su posición de fuego también limitaba el movimiento de flanqueo italiano. Tenían que atravesar una sección de la cresta que apenas ofrecía cobertura, un tramo de unos 80 metros completamente expuesto al fuego desde la posición de Daniel. Fue un riesgo calculado por parte del comandante italiano, apostando a que su fuerza de flanqueo podría cruzar ese terreno de batalla con la suficiente rapidez para evitar demasiadas bajas. Fue una apuesta equivocada. Daniel cambió su posición al extremo izquierdo del muro de piedra, adoptando una postura de tiro que le permitía una visión clara de la sección expuesta de la cresta. Mientras la fuerza italiana de flanqueo emergía en terreno abierto y comenzaba a correr hacia la cobertura, Daniel los combatió metódicamente, disparando tan rápido como podía localizar objetivos, dejando que el mecanismo automático del M1 se activara mientras se concentraba por completo en la imagen de la mira y el gatillo. Disparó 8 balas, oyó el distintivo sonido metálico al expulsar el cargador vacío, recargó con suavidad sin bajar la vista y disparó 8 balas más. En menos de 20 segundos, mató o hirió personalmente a 7 hombres, y el fuego de su escuadra causó varios más. El intento de flanqueo fracasó. Los supervivientes se retiraron a cubierto y el avance italiano se estancó. Pero frenar el avance no era lo mismo que detenerlo, y Daniel sabía que su posición se degradaba minuto a minuto. Su escuadrón había sufrido bajas. Un hombre murió por un afortunado disparo italiano que encontró una brecha en la cobertura de la muralla. Otro resultó herido lo suficientemente grave como para no poder luchar eficazmente. La munición se consumía a un ritmo indefinidamente prolongado. Daniel ya había disparado unas 50 balas, casi la mitad de su carga básica, y sus hombres restantes se encontraban en situaciones similares. Los italianos,
A pesar de sus bajas, seguían superando en número al escuadrón estadounidense en al menos 5-1, y empezaban a demostrar una mejor disciplina de fuego y coordinación táctica a medida que se disipaba la sorpresa inicial. Daniel veía a los oficiales moviéndose entre las posiciones italianas, reorganizando sus hombres, preparándose para lo que probablemente sería un asalto coordinado que utilizaría fuego de supresión para inmovilizar a los estadounidenses mientras los elementos de asalto acortaban la distancia. Si ese asalto se realizaba con la coordinación adecuada, el escuadrón de Daniel sería superado por la superioridad numérica, independientemente de su puntería. Entonces algo cambió en la situación táctica bajo la cresta. Daniel oyó el inconfundible sonido del fuego de ametralladora estadounidense, el rápido martilleo de una Browning del calibre 30, proveniente de una posición en algún lugar de la ladera donde su disperso pelotón había quedado atrapado. Alguien había activado una ametralladora y ese alguien estaba atacando las posiciones italianas al pie de la cresta con fuego sostenido y disciplinado. La compañía italiana que avanzaba por la cresta se encontró de repente con un grave problema. Recibía fuego efectivo desde abajo, al tiempo que se estancaba en su intento de invadir la posición estadounidense que se encontraba arriba. Su situación táctica había pasado de ofensiva a precaria. Daniel pudo ver confusión en las posiciones italianas. Hombres mirando hacia el lugar de donde provenía el fuego de ametralladora, oficiales intentando decidir si continuar el ataque en la cresta o enfrentarse a la amenaza desde abajo. Ese momento de confusión y vacilación fue una oportunidad táctica que Daniel reconoció al instante y aprovechó sin pensarlo. Aumentó su cadencia de fuego, atacando a todos los soldados italianos que veía, obligándolos a mantener la cabeza agachada, impidiéndoles organizarse. Los miembros restantes de su escuadrón siguieron su ejemplo y durante aproximadamente 2 minutos la posición del muro de piedra se convirtió en una fuente de fuego tan concentrado y preciso que los italianos no pudieron avanzar ni devolver el fuego de manera efectiva. El comandante de la compañía italiana tomó la decisión racional. Dadas las circunstancias, retiró sus fuerzas. No fue una derrota ni una retirada en pánico, sino una retirada bajo fuego enemigo, con los hombres retrocediendo por equipos mientras otros proporcionaban fuego de cobertura, cediendo el terreno ganado en la cresta y replegándose hacia sus propias posiciones defensivas más al oeste. Daniel continuó atacando objetivos mientras se retiraban, haciéndoles pagar a los italianos cada metro de retirada, hasta que finalmente se alejaron de su alcance efectivo y el fuego cesó. El repentino silencio tras 20 minutos de tiroteo continuo fue desorientador, la ausencia de sonido casi dolorosa tras el martilleo de los disparos de fusil y el estallido de las balas sobre sus cabezas. A Daniel le zumbaban tanto los oídos que apenas podía oír, le dolía el hombro por el retroceso del M1, le temblaban las manos por la adrenalina. De repente, se dio cuenta de que tenía la boca tan seca que apenas podía tragar. Miró a lo largo del muro de piedra a lo que quedaba de su escuadrón. 4 hombres aún en condiciones de luchar, 1 muerto y 2 heridos. Miró el suelo frente a la muralla y a lo largo de la sección expuesta de la cresta donde el intento italiano de flanqueo había fracasado, y contó los cadáveres. 14 italianos estaban claramente muertos en su campo de visión. Quizás el doble estaban heridos, a juzgar por los rastros de sangre y los movimientos que había visto durante la retirada. El fuego de ametralladora desde abajo había cesado, y Daniel podía oír voces estadounidenses gritando, el sonido de movimiento organizado, la inconfundible cadencia de los suboficiales formando sus hombres. Su pelotón disperso se estaba recomponiendo, y ahora fuerzas amigas avanzaban cuesta arriba hacia su posición. Un sargento que Daniel reconoció, un hombre llamado Kowalski de otro escuadrón, llegó a la posición del muro de piedra y contempló la escena con expresión de asombro e incredulidad. Kowalski preguntó qué demonios había pasado, y Daniel, con la voz ronca por los vapores de cordita y la deshidratación, dijo que había mantenido la cresta. Kowalski miró la pequeña pila de cargadores vacíos de M1 junto a la posición de Daniel, miró los cuerpos italianos esparcidos por la ladera y la cresta, miró a los 5 hombres exhaustos que, de alguna manera, habían detenido una fuerza 10 veces mayor. Y dijo algo profano y admirativo que Daniel estaba demasiado exhausto para percibir. Durante las horas siguientes, a medida que las fuerzas estadounidenses consolidaban su control sobre la cresta y se aclaraba la magnitud de lo sucedido, se perfiló el panorama táctico. La fuerza italiana contra la que se había enfrentado la escuadra de Daniel era aproximadamente una compañía reforzada, de entre 80 y 100 hombres. La escuadra de Daniel, de 7 hombres reducidos a 5 efectivos al final del combate, había matado al menos a 28 italianos y herido a unos 40 más, según las pruebas recogidas en el campo de batalla de los prisioneros italianos capturados posteriormente. El propio Daniel,
Disparando desde su posición en el muro de piedra, había matado o herido personalmente al menos a 18 hombres en aproximadamente 20 minutos de combate. El M1 Garand que tenía en sus manos había disparado más de 90 balas durante el combate, y el fusil había funcionado a la perfección a pesar del calor, la cadencia de fuego sostenida y la acumulación de polvo y carbón que habría obstruido un arma menos robusta. La posición que Daniel había elegido había sido tan ventajosa tácticamente, y su explotación de las capacidades del M1 tan efectiva, que había logrado algo que los teóricos militares habrían dicho que era imposible. Un solo escuadrón sin apoyo había detenido y derrotado a una fuerza enemiga 10 veces mayor en un enfrentamiento. El comandante del batallón, al visitar la posición más tarde ese mismo día, recorrió el terreno personalmente, examinó los campos de tiro, observó el muro de piedra y a los italianos muertos, y le hizo a Daniel una serie de preguntas sobre sus decisiones y tácticas. Daniel respondió con la claridad que le permitió el agotamiento, explicando su elección de posición, su disciplina de tiro y su decisión de enfrentarse a la fuerza de flanqueo en terreno expuesto. El coronel escuchó, asintió y le dijo a Daniel que lo recomendaban para la Estrella de Plata. Luego le preguntó cómo había mantenido la calma para disparar con precisión bajo esa presión, superado en número, aislado y sin apoyo. Daniel lo pensó un momento y dijo con sinceridad que no se había sentido tranquilo en absoluto, que había estado aterrorizado todo el tiempo, pero que su padre le había enseñado que el pánico desperdicia munición y que la munición era demasiado valiosa para desperdiciarla, y que de alguna manera esa lección se le había quedado grabada incluso cuando lo que estaba en juego era la vida o la muerte en lugar de conejos y ardillas. La recomendación para la Estrella de Plata fue aprobada, y Daniel la recibió en una breve ceremonia un mes después en un polvoriento pueblo siciliano. Continuó sirviendo durante el resto de la campaña de Sicilia y luego en los brutales combates en la península italiana en Salerno y Anzio. Sobrevivió a la guerra, regresó a Virginia, se casó con su novia del instituto y se hizo cargo de la plantación de tabaco de su padre. Nunca habló mucho de Sicilia, ni de la cordillera, ni de los 20 minutos en los que retuvo a una compañía italiana con solo un fusil M1 y una buena posición. Cuando sus hijos le preguntaron sobre la guerra años después, les contó historias de sus compañeros, de la campiña italiana, del miedo, el aburrimiento y el frío, pero rara vez mencionó la matanza. La Estrella de Plata permaneció colgada en un cajón durante décadas, y no fue hasta después de la muerte de Daniel en 1989 que su familia encontró la mención y comprendió lo que había hecho en aquella cordillera siciliana en julio de 1943. Las lecciones tácticas de la posición de Daniel en la cresta se estudiaron en Fort Benning y se incorporaron a la doctrina de entrenamiento de infantería, aunque generalmente sin atribuirlas a un soldado o enfrentamiento específico. La importancia de la selección del terreno, el efecto multiplicador de fuerza de un posicionamiento superior, la ventaja que proporcionaban los rifles semiautomáticos sobre las armas de cerrojo en tiroteos sostenidos, el impacto psicológico del fuego disciplinado y preciso en una fuerza atacante. Todo esto se convirtió en puntos de enseñanza para los oficiales y suboficiales de infantería que entrenaban a la siguiente generación de soldados estadounidenses. Pero las lecciones extraídas para uso institucional pasaron por alto algo esencial de lo que realmente había sucedido en esa cresta, algo que no podía reducirse a diagramas tácticos ni viñetas doctrinales. Lo que sucedió allí no se trataba solo de terreno, armas o tácticas. Se trataba de un cabo de 23 años de la Virginia rural, a quien su padre le había enseñado que la munición era demasiado valiosa para desperdiciarla, que había interiorizado con años de práctica lo que significaba disparar con precisión bajo presión y que, ante una situación imposible, se negaba a aceptar que la imposibilidad significaba la derrota. La historia de Daniel Reeves y su defensa de la cordillera siciliana es significativa no por ser única, ya que ningún otro soldado logró resultados similares, sino porque ilustra con absoluta claridad un conjunto de principios sobre la guerra que siguen vigentes independientemente de la tecnología o la época. El primer principio es que la habilidad táctica y un posicionamiento superior pueden superar la desventaja numérica con mucha más eficacia de lo que sugiere la creencia popular. La planificación militar suele asumir que la proporción de fuerzas es fundamental, que las fuerzas atacantes necesitan superioridad numérica para superar las ventajas defensivas y que una fuerza inferior en número 10-1 no puede resistir un asalto decidido. La postura de Daniel demostró que, en condiciones específicas, esas suposiciones son erróneas. Con campos de tiro despejados, buena cobertura, armas superiores y suficiente habilidad para explotar esas ventajas, una fuerza pequeña puede infligir bajas desproporcionadas a una fuerza mayor y quebrantar su voluntad de continuar atacando. La frase clave es en condiciones específicas, y la genialidad de Daniel, si es que se le puede llamar así, residió en reconocer que existían las condiciones y en posicionarse para aprovecharlas.
El segundo principio se centra en la relación entre tecnología y entrenamiento. El M1 Garand era un arma tecnológicamente superior a los rifles de cerrojo que usaban los italianos, pero una tecnología superior por sí sola no garantiza resultados superiores. Un soldado mal entrenado con un M1 habría desperdiciado su capacidad semiautomática, disparando demasiado rápido sin apuntar, consumiendo munición sin impactar. La eficacia de Daniel residía en combinar la ventaja tecnológica del M1 con el entrenamiento y la disciplina que le permitían usar esa ventaja precisamente como debía ser, manteniendo altas cadencias de fuego certero sin perder precisión por la prisa. Esto sugiere que la inversión en entrenamiento de personal multiplica el valor de la inversión en tecnología y que las armas avanzadas en manos inexpertas suelen ser menos efectivas que las armas sencillas en manos expertas. El tercer principio es psicológico y quizás el más importante. Daniel estuvo aterrorizado durante todo el combate. Lo expresó explícitamente cuando el coronel se lo preguntó. El miedo es la constante universal en combate, la realidad emocional que todo soldado experimenta independientemente de su entrenamiento o temperamento. Lo que distingue a los soldados que se mantienen efectivos bajo estrés extremo de los que no lo hacen no es la ausencia de miedo, sino la presencia de un entrenamiento tan profundamente interiorizado que funciona incluso cuando la mente consciente se ve comprometida por la adrenalina y el terror. El padre de Daniel, enseñándole a no desperdiciar munición, las miles de repeticiones en el entrenamiento que le enseñaron la mecánica de cargar, disparar y apuntar, crearon patrones de comportamiento que operaban automáticamente cuando la mente consciente de Daniel se veía abrumada por el miedo. Por eso el entrenamiento militar enfatiza la repetición hasta el aburrimiento. Por eso los soldados practican tareas básicas hasta que pueden realizarlas estando exhaustos y aterrorizados. Por eso la doctrina enfatiza los ejercicios de acción inmediata que no requieren pensamiento. El objetivo no es eliminar el miedo, sino crear respuestas que funcionen a pesar del miedo. El contexto más amplio de la historia de Daniel en la campaña de Sicilia revela algo sobre la naturaleza del colapso del ejército italiano en 1943. Las fuerzas italianas que defendían Sicilia no eran uniformemente incompetentes ni cobardes, aunque la propaganda aliada a veces las retrataba así. Muchas unidades italianas lucharon con competencia y valentía, y algunos comandantes alemanes consideraban fiables ciertas formaciones italianas. Pero el ejército italiano en 1943 sufría una crisis de legitimidad y moral que trascendía la capacidad táctica. Para entonces, la mayoría de los soldados italianos comprendían que luchaban por un régimen que estaba perdiendo la guerra, que Italia no tenía nada que ganar si continuaba la lucha y que morir por las ambiciones de Mussolini carecía de sentido. Esta realidad psicológica significaba que las unidades italianas solían luchar eficazmente cuando contaban con claras ventajas y un liderazgo fuerte, pero se desmoronaban rápidamente al enfrentarse a una resistencia inesperada o cuando las bajas superaban lo aceptable para una guerra en la que ya no creían. La compañía italiana que atacó la posición de Daniel probablemente esperaba una resistencia mínima, esperaba que la superioridad numérica fuera decisiva, y al encontrarse con fuego sostenido y preciso desde una posición defendida y sufrir bajas que excedían su umbral psicológico, su voluntad de seguir atacando se desvaneció. No se trataba de cobardía. Era el cálculo racional de hombres que no veían motivo para morir por una causa perdida. La dimensión ética de la historia de Daniel es menos compleja que la de algunas narrativas de combate, pero aún así vale la pena reconocerla. Daniel mató al menos a 18 hombres e hirió a muchos más, todos ellos en un combate defensivo donde su propia vida y la de su escuadrón corrían peligro inminente. No hay ambigüedad moral sobre la defensa propia en combate. Los soldados de ambos bandos comprendían que participaban en una guerra donde matar era la función esencial. Daniel no expresó culpa alguna por el asesinato en las pocas veces que habló de ello, y su silencio posbélico al respecto parece deberse más a no querer revivir experiencias traumáticas que a un debate moral. Esto contrasta con las historias de francotiradores o tiradores de larga distancia que mataban desde la clandestinidad y a veces lidiaban con el peso psicológico de un asesinato deliberado y a distancia. El asesinato de Daniel fue inmediato, reactivo, defensivo e inequívoco en su contexto moral. Los hombres que mató intentaban matarlo, y su disparo fue el medio directo para evitarlo. Si hubo un costo psicológico, no fue la culpa moral, sino más bien el trauma de la violencia sostenida a vida o muerte y la pérdida de miembros del escuadrón con los que había entrenado y dirigido. La narrativa tecnológica en torno al M1 Garand merece especial atención, ya que representa un patrón más amplio en el desarrollo militar estadounidense. Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial con importantes ventajas en capacidad industrial e innovación tecnológica, y el M1 fue uno de los ejemplos más claros de cómo esas ventajas se tradujeron en efectividad en el campo de batalla. En 1943,
La mayoría de los ejércitos aún fabricaban rifles de cerrojo diseñados antes de la Primera Guerra Mundial porque eran simples, económicos y adecuados para la forma en que esos ejércitos esperaban combatir. Estados Unidos, con mayores recursos industriales y un enfoque doctrinal diferente que priorizaba la potencia de fuego sobre la mano de obra, invirtió en el desarrollo y la producción en masa de un rifle semiautomático más complejo y costoso, pero que otorgaba a los soldados una potencia de combate significativamente mayor. Esta decisión, tomada años antes de la guerra en las salas de planificación y oficinas de diseño, contribuyó directamente a la supervivencia y el éxito de Daniel en aquella cresta siciliana. Contaba con mejor equipo que sus oponentes porque su nación había invertido en el desarrollo de ese equipo, y en combate, esa ventaja en el equipo era de suma importancia. La lección final de la historia de Daniel Reeves trata sobre la distancia entre las acciones individuales y el reconocimiento institucional. La resistencia de Daniel en la cresta fue tácticamente significativa, evitó el colapso de su pelotón, mató y hirió 40 soldados enemigos y le valió una estrella de plata. Pero su nombre no aparece en las historias de la campaña de Sicilia. Su acción no se enseña como caso de estudio, salvo de forma anónima, y su contribución al esfuerzo bélico es invisible, salvo para quienes lo conocieron personalmente o leyeron su estrella de plata. Esta es la norma, no la excepción. La mayoría de las acciones individuales extraordinarias en la guerra no se registran o solo se registran en la memoria difusa de los participantes. La historia oficial captura los movimientos a gran escala, las operaciones a nivel de división y cuerpo de ejército, las decisiones estratégicas, pero omite los miles de momentos individuales de valentía, habilidad o innovación que determinaron colectivamente los resultados. La historia de Daniel sobrevivió por casualidad porque un comandante de batallón pensó en documentarla y porque una estrella de plata preservó los hechos básicos. Innumerables historias similares no sobrevivieron. Y los hombres que realizaron hazañas similares murieron en el anonimato o vivieron en paz después, con sus experiencias conocidas solo por ellos. En definitiva, la historia de Daniel Reeves en una cresta siciliana en julio de 1943 es una historia sobre la competencia bajo presión, sobre aprovechar al máximo las circunstancias ventajosas y sobre negarse a aceptar que la desventaja numérica significa una derrota inevitable. Es una historia sobre la combinación de tecnología y entrenamiento para crear una efectividad en combate superior a la que cualquiera de los dos podría producir por separado. Es la historia de un joven de la Virginia rural que aprendió a disparar porque la munición era demasiado valiosa para desperdiciarla, y que, al enfrentarse a 40 soldados italianos que atacaban su posición, simplemente hizo lo que le habían enseñado. Encontró una buena cobertura, eligió sus objetivos, controló su respiración, apretó el gatillo y dejó que el mecanismo semiautomático del M1 Garand le diera la cadencia de fuego necesaria para sobrevivir. No hubo gloria en ello, ni una conclusión triunfal, solo la brutal aritmética del fuego defensivo y la tenaz determinación de un cabo que decidió que valía la pena defender la cresta y que la retirada no era una opción que estuviera dispuesto a considerar. Resistió. Los italianos se desbandaron. Y cuando terminó, Daniel Reeves seguía vivo, aún empuñando su rifle, aún ocupando la posición de muro de piedra que se había convertido en campo de batalla para hombres que creían estar atacando a un enemigo derrotado. Esa es la historia. Eso es lo que sucedió. Y vale la pena recordarla no porque fuera única, sino porque ilustra lo que es posible cuando la habilidad, el coraje y las circunstancias se alinean en esos raros momentos en que todo depende de lo que una persona puede lograr con las herramientas que le han dado y el entrenamiento que ha asimilado. Suscríbete para conocer más historias no contadas de valentía de la generación más grande.